Buenas tardes, buenas noches o buenos días, Inge. Somos el último equipo de Matemáticas para Ingeniería 2. Nos tocó exponer lo que es circuitos en serie. En este caso solamente yo voy a hablar y voy a poner audios de mi compañero Luis Fernando, ya que tiene interferencias para comunicarse aquí en Meet. Y para prueba de ello, pues va a hablar un poquito porque se oye fea la voz, pero ya tengo los audios. Fernando, ¿puedes hablar un poquito, por favor? Sí, buenas tardes, que fue por el problema de internet que tengo. Van a poner mis audios. Bueno, vamos a comenzar con la exposición. Nuestro tema es circuitos en serie. Los integrantes es Luis Fernando Jesús Ruiz Barrientos, Juan Pablo Martínez Martínez y su servidora Alicia Paula Lázaro Pacheco. ¿Qué es un circuito en serie? Un circuito en serie es aquel en donde se tiene uno o más elementos conectados de extremo a extremo entre ellos y finalmente conectados a una fuente de voltaje para tener un flujo de corriente que recorre la única trayectoria que le da el circuito. El ejemplo que está arriba, podemos ver que P1 y P2 son puntos que conforman un mismo nodo, al cual se le conecta, la terminal positiva de la fuente de voltaje y una terminal de la resistencia. El punto 3 nos da otro nodo de este circuito en serie, al igual que en el punto P4, como también el nodo dado por los puntos P5 y P6. Un ejemplo claro que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, por así decirlo, de un circuito en serie son las luces navideñas. Cuando se nos rompe una conexión, pues toda esa serie se verá afectada. Los circuitos en serie suministran a los terminales la misma cantidad de corriente en la misma idéntica intensidad y provee al circuito de una resistencia equivalente, al igual que la suma de las resistencias de cada terminal conectado, pero siempre más alta que la mayor de ellas. Eso significa que a medida que añadimos terminales, la resistencia incrementa. Son útiles porque permiten la suma de voltaje, sobre todo en lo referido a generadores, y esto permite acumular la potencia de la red. Los elementos que necesita un circuito en serie sería una fuente eléctrica. Ese es en donde se origina la energía que se transmite por el conductor. Un conductor usualmente es elaborado de un material metálico. En este caso sería el cobre, que va desde la fuente hasta los terminales y da vuelta, permitiendo que el flujo eléctrico, que en este caso es la electricidad, y terminales o receptores, que son cada uno de los dispositivos conectados a la red eléctrica, los cuales reciben la corriente y la transforman en otro tipo de energía. Y que pueden ser luminosas si son bombillas, cinéticas si son motores. Características generales de un circuito eléctrico. La intensidad de corriente que recorre el circuito es la misma en todos los componentes. La suma de las caídas de tensión es igual a la tensión aplicada. Un ejemplo, aquí puse dos ejemplos. En la figura que tenemos, donde dice E igual a 6 volts, se encuentran conectados en serie tres resistencias iguales.
y pues cada una de ellas, el voltaje total va a ser de 1/3. En la figura que está al lado, el voltaje que atraviesa la resistencia es proporcional a la resistencia de la unidad. En cada caso, la suma de los voltajes de los dispositivos individuales es igual al voltaje total. La resistencia equivalente del circuito es la suma de las resistencias que lo componen, y la resistencia equivalente es mayor que la mayor de la resistencia del circuito. En esta parte, puesto que mi compañero no puede hablar, les voy a poner el audio para que sepan de lo que se está hablando. Bueno, pues yo les voy a platicar un poquito de la principal desventaja que hay en los circuitos en serie. Y esta radica en que si se rompe algún elemento de los que conforman el circuito o hay algún tipo de falso contacto, este circuito se interrumpe al instante, inmediatamente, ¿no? La circulación que pasa por el circuito, la corriente eléctrica. Entonces, esto llevará a que se abra el circuito. En la siguiente diapositiva, pues, vamos a ver un pequeño ejemplo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un circuito en serie, donde nos dice que los puntos P1 y P2 son el mismo nodo por el que el voltaje entre el punto P1 y P2 es 0. Los puntos P2 a P3 tienen una caída de voltaje a consecuencia del elemento 1, además de la caída de voltaje entre los puntos P3 y P4. A consecuencia del elemento 2, finalmente, tenemos otra caída de tensión entre los puntos P4 a P5 por el elemento 3 de estos puntos, que está colocado entre los puntos que les había dicho. La caída de tensión entre los puntos P5 y P6 da 0 por tratarse del mismo punto o nodo, y así asumir que no hay caída de tensión en los cables. Entonces, pues tenemos una fórmula que está encerrada en el recuadro azul abajo de estos ejemplos, que nos ayuda a deducir que la corriente del circuito en la misma en todo punto del circuito, y aplicando la ley de los voltajes de Kirchhoff para este circuito, ya que los elementos del circuito en serie anteriores conectados entre los puntos P2 y P5 se pueden reducir a un solo elemento en el caso de las resistencias, ya que con esto llegamos a obtener una sola resistencia llamada resistencia equivalente, de manera que el circuito original es equivalente a un circuito con una sola resistencia que es la equivalente. Entonces, pues ahí tenemos el ejemplo en la imagen, perdón. En el circuito de la izquierda, pues es el circuito normal, se podría decir, y en el circuito de la derecha, pues ese es el circuito con ya la resistencia equivalente. Y las fórmulas de abajo nos ayudan a calcular la resistencia equivalente, ya que es la suma de todas las resistencias conectadas en serie, y obtenemos que B neto es igual a B1 más B2 más B3, que es igual a la intensidad por R1 más intensidad por R2 más intensidad por R3. Simplificando, quedaría como B neta, que es igual a la intensidad por la sumatoria de R1 más R2 más R3, que es igual a la intensidad por R equivalente, que esto nos da que es igual a B neta sobre R equivalente. Y abajo pues estaría el BJ más la intensidad por RJ, que es igual a la B neta entre R equivalente por RJ
que es igual a RJ sobre R equivalente por el B neto. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esta es un ejemplo, bueno, no un ejemplo, más bien es la fórmula que tenemos para calcular la potencia total. Y aquí bien nos dice que la potencia total consumida en un circuito de serie es la suma de las potencias empleadas en todos los ejemplos individuales. Y pues ahí tenemos la fórmula. Bueno, en este ejemplo sencillo nos pide calcular la resistencia total. Y aquí en este enunciado nos dice que la resistencia total también se llama resistencia equivalente, porque podemos sustituir todas las resistencias de los receptores en serie por una sola, cuyo valor será el de la resistencia total. Entonces nosotros tenemos que afirmar que el circuito que está a la izquierda sea igual al circuito que está a la derecha. Y en la siguiente diapositiva pues vamos a ver el resultado. Entonces tenemos que la intensidad total es igual al voltaje total sobre la resistencia total, que sería 6 entre 30, que nos da 0.2 amperios. Por lo consiguiente, y como sabemos que es un circuito en serie, pues todas las intensidades, las IN, pues serán de 0.2 amperios. Entonces tomamos por la ley de Ohm que el voltaje 1 es igual a la intensidad 1 por resistencia 1, que es igual al 0.2 amperios por 10, que es igual a 2 volts. Entonces pues se replica este mismo paso para los otros dos, ¿no? Que sería P2, que sería voltaje 2, es igual a I2 por R2, que es igual a 0.2 por 5, que es igual a 1 volt. Y B3 es igual a I3 por R3, que es igual a 0.2 por 15, que es igual a 3 volts. Entonces, estos resultados nos ayudan a obtener la resistencia total o la tensión total, y solamente pues lo sumamos, ¿no? Y el resultado nos daría los 6 volts, ya que sería el 2 volts más 1 volt más 3 volts, y pues este sería el resultado de 6 volts, que es el resultado al que queríamos llegar, que teníamos representado en el circuito anterior. Bueno, como nuestro compañero Pablo no pudo estar presente en esta exposición, nos compartimos las diapositivas que a él le tocaba y que a continuación les vamos a explicar. Bueno, pues aquí les voy a hablar también lo que es el circuito en serie análogo. Y aquí tenemos un pequeño como diagramita, ¿no? que lo representa, así que está en azul. Entonces nos dice que el circuito LRCC en serie nos dice que muchos de estos sistemas físicos diferentes se describen mediante una ecuación diferencial de segundo orden, que esto es muy similar a la ecuación diferencial de movimiento forzado con amortiguamiento, que eso pues lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos esta ecuación diferencial que nos dice si I, que denota T, que denota la corriente en el circuito eléctrico en serie LRCC, como se muestra en la siguiente imagen, que tenemos como un ejemplo también. Entonces, las caídas de voltaje en el inductor, resistor y capacitor son como se muestran en las figuras siguientes. Así como lo tenemos aquí representado en estos ejemplos
cada uno, ¿no? Por ejemplo, acá dice el inductor, que dice inductancia de L de Henry de H, que es la caída de voltaje de L, que es de la diferencial de I sobre la diferencial de T. El capacitor dice que es la capacitancia de C en farads, que es la caída de voltaje de 1 sobre C por Q. Y el resistor, que sería el último ejemplo que nos quedamos, dice que la resistencia de H está en ohms y es la caída de voltaje, que sería el I por R. Y pues acá tenemos también otra fórmula que nos dice que es de la segunda ley de Kirchhoff, que es la suma de estos voltajes, que es igual al voltaje de ET aplicado al circuito, que pues como ya lo había dicho es L, que es la diferencial de I sobre la diferencial de T, más R por I más I sobre C por Q, y esto es igual a E por T. Circuitos en serie simple. Dice que en un circuito con el interruptor cerrado de la corriente se denota por I de T, y la carga del capacitador al tiempo T se denota por Q de T. De acuerdo con la segunda ley de Kirchhoff, el voltaje aplicado de E de T a un circuito cerrado debe ser igual a la suma de las caídas de voltaje en un circuito. Como la corriente I de T está relacionada con la carga Q de T, el capacitador mediante I es igual a la diferencial de Q sobre la diferencial de T. Sumamos los tres voltajes. Como podemos ver ahí, que sería el inductor, el resistor y el capacitor. Ahora sí, igualamos la suma de los voltajes aplicando, se obtiene la ecuación diferencial de segundo orden, que sería L igual a la diferencial cuadrada de Q sobre la diferencial de T cuadrada, más R diferencial de Q sobre diferencial de T, más 1 sobre C elevado a Q igual a E de T. La nomenclatura usada en el análisis de circuito es similar a la que se emplea para describir sistemas resorte sobre masa. Si E de T es igual a 0, se dice que las vibraciones eléctricas del circuito están libres, debido a que la ecuación auxiliar para la ecuación diferencial de segundo orden, la fórmula que teníamos anteriormente, dice que es igual a Lm al cuadrado más Rm más 1 sobre C igual a 0. Teniendo en cuenta tres formas de solución con R que no sería igual a 0 dependiendo del valor del discriminante R cuadrado menos 4L sobre C. Se dice que puede ser sobreamortiguado si R al cuadrado menos 4L sobre C es mayor a 0, y R al cuadrado puede ser críticamente amortiguado si R al cuadrado es menos 4L sobre C si fuera igual a 0, y puede ser subamortiguado si R al cuadrado menos 4L sobre C es menor a 0. El factor sería igual a Euler menos RT sobre 2L. Así que Q de T sería igual a 0 conforme T sería igual a infinito. En el caso subamortiguado, cuando Q0 es igual a Q a la C. La carga en el capacitor oscila mediante que ésta disminuye. En otras palabras, el capacitor se carga y se descarga conforme T es igual a infinito, cuando E de T es igual a 0 y R es igual a 0. A continuación, les voy a mostrar un video de cómo se resuelve un circuito eléctrico en serie.
son aquellos donde todos sus elementos están conectados en forma de cadena. Es decir, donde termina un elemento, inicia el siguiente. Y así sucesivamente hasta que completan cerrar todo el circuito. Es importante tener en cuenta que los diagramas de un circuito pueden variar dependiendo al criterio de la persona o como le guste. Aquí podemos poner las 3 resistencias separadas en cada lado de este cuadrilátero o cuadrado parece, y en esta especie de rectángulo se pusieron las 3 resistencias en un solo lado, pero al final es el mismo circuito, ya que están 3 resistencias conectadas en serie, es decir, donde termina la resistencia 2, inicia la resistencia siguiente y así sucesivamente. Hay que tenerlo esto muy en cuenta. Los diagramas pueden variar, sin embargo es el mismo circuito. Los circuitos en serie tienen 3 características. La primera, relacionada a la corriente o intensidad del circuito. Se observa que pasa la corriente total por todos los elementos y si tenemos una resistencia 1, vamos a nombrar a corriente 1 a la intensidad que se mantiene en esta resistencia y corriente 2 a la que esté en la resistencia 2 y así sucesivamente. Entonces, si se conoce una corriente total del circuito, estamos seguros en un circuito en serie que va a ser igual al valor de la corriente que pasa por la resistencia 1, por la corriente que pasa en la resistencia 2 y por la corriente que pasa en una resistencia 3, y si hubiera más resistencias serían iguales. Segunda característica es los voltajes. El voltaje se divide por la cantidad de resistencias que hay en el circuito. Es decir, el voltaje total va a ser igual a la suma individual de todos los voltajes que se mantienen en las resistencias del circuito. Si aquí tenemos 3 resistencias, hay que sumar los voltajes en dichas resistencias y será igual al voltaje total. Si tuviéramos más resistencias, hay que sumar todos sus voltajes. Y característica número 3 es la resistencia total del circuito, que es equivalente a sumar las resistencias individuales que hay. En este caso, si hay una resistencia 1, una resistencia 2 y una resistencia 3, se suman y es igual a la resistencia total. Si hubiera más resistencias, simplemente hay que agregarlas a la suma. Algo muy importante mencionar en los circuitos eléctricos en serie es si uno de sus elementos se llega a desconectar, por ejemplo la resistencia 3, o se descompone, lo que va a ocasionar es que todos los otros elementos también se van a desconectar. Es decir, ya no sirve el circuito. Esto pasaba o pasa en algunos foquitos de árboles de Navidad, en los cuales un foquito OLED se descompone y todos se apagan. Eso significa que estaban conectados en serie. Resolver el siguiente circuito eléctrico, que se observa que es en serie porque sus elementos están conectados en forma de cadena, y esto significa que hay que encontrar las resistencias, corrientes y voltajes que hagan falta. Para esto debemos de apoyarnos de la ley de Ohm, la cual voy a representar en este triangulito. Aquí tenemos el triangulito. Para recordar cómo va, yo siempre, o así me lo enseñaron, como viva la reina Isabel. Y así podemos ordenar las variables de voltaje, resistencia y corriente. En un circuito en serie se recomienda empezar por la resistencia total, que es simplemente sumar todas las resistencias. En este caso, 10 ohms más 8 ohms más 12 ohms. En este caso, la suma da 30 ohms. Y también de manera gráfica podríamos decir que el circuito se puede representar como un voltaje y una sola resistencia equivalente del circuito, en este caso de 30 ohms. El voltaje es de 10 y la corriente ahorita la podemos calcular si queremos. Para el caso de la corriente total hay que dividir voltaje entre resistencia, así que voltaje total entre resistencia total. El voltaje total son 10 volts y la resistencia total son 30 ohms. Dividiendo 10 entre 30 nos va a quedar 1/3 si simplificamos la fracción. Las unidades son amperes, así lo podemos dejar, o hacer su equivalente en decimal, que es 0.33 progresivo de ampere.
Y este resultado entonces sería la corriente que estamos buscando, y total es equivalente a 1/3 de amper o 0.33 amper. Presentamos nueva Monster Hydra Fresh. En 3 pasos dejarán tu piel hidratada y luminosa. Limpia. Ahora hay que enfocarnos a los valores que hagan falta en cada resistencia. Si ya se tiene la resistencia, hace falta el voltaje y la corriente. El voltaje sí se tiene que calcular y la corriente no, porque en un circuito en serie la corriente en cada resistencia es la misma que la corriente total y ya la obtuvimos. Así que enfocándonos al voltaje 1, usando ley de Ohm, hay que multiplicar resistencia por corriente. En este caso, resistencia 1 por corriente 1. Así que sustituyendo, la resistencia 1 es igual a 10 ohms y la corriente es igual a la total, que en decimal es más sencillo, 0.33 amper. Multiplicando esto se va a obtener 3.3 aproximadamente volts. Vamos con el voltaje 2, sería resistencia 2 por corriente 2. En este caso la resistencia 2 es de 8 ohms por 0.33 amperes. Haciendo esto aproximadamente sale, porque no anotamos todos los decimales, a 8 entre 3 serían 2.66 volts. Y finalmente el voltaje 3 es igual a resistencia 3 por corriente 3. Tenemos que la resistencia 3 es de 12 ohms por una corriente de 0.33 amperes, que esto es igual a 12 entre 3, que sería por 12 por 1/3. Esto es 4. Aproximadamente nos va a dar 4 volts. Y para comprobar que se obtuvieron bien los voltajes individuales, el voltaje total entonces debe ser igual a la suma del voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. En este caso, al hacer la suma, sí se obtiene un resultado aproximado a 10, que es 9.99 volts. Debido a que se utilizaron decimales y no fracciones, existe este pequeño error comparado con el voltaje total. Pero al final es lo mismo, son 10. Y en conclusión, se llegó a los siguientes resultados, ya sea de manera general o por resistencia en el circuito en serie. ¿Tienes problemas en matemáticas? Bueno, ese sería nuestro tema. Y creo que eso sería todo por parte de nosotros. Y pues espero haya sido de su agrado y que haya contenido todo lo que nosotros esperamos. Gracias.